Entonces estamos hablando que Irán es, si no el que más, uno de los países que tienen un coste más bajo de minado por Bitcoin. Estaríamos hablando de unos 1.200, 1.300 dólares de coste de minado en Irán frente a otros países. Muy buenas a todos. Segundo vídeo ya por aquí por el canal, ya vamos cogiendo ritmo. Y no pensaba hablar más, el primer vídeo fue sobre la guerra de Irán, Hyperliquid y demás, y no pensaba hablar más sobre la guerra porque creo que todo el mundo estamos siendo muy pesados con la guerra, cómo afecta a los mercados tradicionales, cómo afecta al mercado cripto. Pero el otro día me preguntó un cliente, bueno, le había salido una noticia en Instagram de que Irán era una de las principales potencias mineras de Bitcoin. Y me preguntaba que si era mentira, si era verdad, porque un poco el post, un poco amarillista, daba a entender como que el origen de los bombardeos, el motivo de la guerra, era la capacidad minera de Irán. Y no es así, pero sí que es cierto que Irán tiene una potencia minera muy fuerte, minan muchísimos bitcoins y además es que utiliza la infraestructura cripto para evadir las sanciones internacionales. Para que os hagáis una idea, Irán no puede vender petróleo por las sanciones internacionales, entonces lo que hace es quemar el petróleo y el gas natural que tienen en el país para generar electricidad. Eso, como tienen tantísimo petróleo, lo que hace es que la electricidad sea muy barata. Entonces estamos hablando que Irán es, si no el que más, uno de los países que tienen un coste más bajo de minado por Bitcoin. Estaríamos hablando de unos 1.200, 1.300 dólares de coste de minado en Irán frente a otros países. Ya no se habló de Europa, pero otros países que históricamente han sido hubs de minería siguen teniendo unos costes muchísimo más altos. Entonces el procedimiento es un poco ese. Irán no puede vender petróleo ni gas natural, lo quema para generar electricidad muy barata. Con eso mina Bitcoin y los Bitcoins automáticamente lo que hace es venderlos o enviarlos directamente pues para financiar tanto la industria armamentística como obras públicas, como para financiar a sus proxies, es decir, a las guerrillas que utiliza Irán. Entonces, en este contexto, el hecho de que Irán entre en guerra puede afectar ya no en cuanto a análisis de factores exógenos, como se habla mucho, se analiza mucho la inflación o la correlación de Bitcoin con otros activos, y el consenso de mercado identifica Bitcoin con una reserva de valor, o si por el contrario tiene más correlación con el Nasdaq y por tanto el mercado lo percibe como un activo de riesgo. Entonces, no tanto como factores exógenos de ese tipo, sino un análisis desde el punto de vista endógeno, es decir, métricas puras y duras de datos on-chain, de datos económicos de Bitcoin, y cómo eso puede afectar al precio de Bitcoin y en consecuencia por correlación al resto del mercado. Y estamos viendo, pues eso, tendríamos tres posibilidades, ¿no? Como en casi todos los análisis. Uno, que la guerra continúe; otro, que Irán gane la guerra; y otro, que Irán pierda la guerra, ¿no? Y sabiendo que Irán es una potencia en cuanto a minería de Bitcoin, y sabiendo también que no almacenan Bitcoin, sino que primero tienen muchos gastos que acometer y por tanto venden automáticamente, y segundo, al tener un coste de minado tan bajo, es muy difícil, no va a existir un contexto de mercado en el que no tengan incentivos para vender Bitcoin. Es decir, tendríamos que vivir una catástrofe absoluta y completa para que Bitcoin cayera por debajo del coste de minado de Irán. Antes caerían muchas otras mineras como Mara, otras famosas, antes que Irán. Entonces, en el contexto que parece que es el que vamos a tener, que es que la guerra se va a prolongar por mucho que Trump diga que la guerra ya se ha terminado, en ese contexto tenemos dos variables que se oponen y que nos hacen bastante complicado identificar el impacto real o el flujo real que va a enviar Irán de bitcoins al mercado. ¿Por qué? Porque por un lado, el hecho de estar en guerra puede incrementar sus necesidades de liquidez, es decir, necesita acometer
más inversiones, tanto para pagar personal militar como para mantener las fábricas de armas, combustible y demás, pero por otro lado, los bombardeos de Irán, o sea, los bombardeos de Israel y de Estados Unidos a infraestructura iraní pueden afectar o están afectando ya, no sabemos en qué medida, a la capacidad de producción eléctrica y por tanto al coste de minado, ¿no? Entonces, en ese contexto, si yo tuviera que apostar, diría que en el contexto de mercado en el que la guerra se alarga, el flujo de bitcoins que envía Irán al mercado de forma constante no va a variar significativamente, porque ya es una utility que utilizan ellos constantemente para financiarse. Si no es la guerra, serían otras cosas. Pero creo que el contexto de una guerra que se mantiene en el tiempo no va a afectar mucho a la oferta de bitcoins que lanza Irán al mercado. Por otro lado, en el caso en el que Estados Unidos e Israel ganan la guerra, pues estamos un poco en una situación parecida. Y es que probablemente acaben con la infraestructura iraní, acabe muy dañada, y también dependerá mucho de si esa victoria concluye con una inclusión de Irán en el sistema de pagos SWIFT, lo que le permitiría poder exportar petróleo y gas natural sin necesidad de quemar esos recursos para minar Bitcoin y utilizar ese dinero para sus gastos, o si por el contrario tendríamos un caso como el de Irak, que básicamente destruyen el país, pero no hay un cambio de régimen efectivo, continúan las sanciones y por tanto la capacidad minera de Irán acabaría recuperándose, como el uso que le dan a Bitcoin seguiría siendo el mismo. Ahora, ¿cuándo pueden cambiar las cosas? Si Irán gana la guerra. ¿Por qué? Pues porque si Irán consigue ganar la guerra, probablemente en el corto plazo sí que suponga un impacto negativo en la oferta de bitcoins que lanza Irán al mercado. Pero quizás una vez que Irán consiga reconstruir su infraestructura, permita de alguna manera cierta apertura, quizás con sus propios socios del BRIC como Rusia y China, les permita integrarse de alguna forma en una infraestructura de pagos diferente a SWIFT, pero que no les haga ser tan dependientes de la minería de Bitcoin para cubrir sus costes. Entonces, me parecía un punto interesante traer este análisis, sobre todo conocer que efectivamente Irán es una potencia minera, y si bien es cierto que a pesar de ser una potencia minera, el porcentaje de hash rate de la red de Bitcoin, es decir, el porcentaje de computación que tiene Irán respecto al total de la red de Bitcoin, estaría en torno, no hay un consenso claro, pero más o menos está entre un 2 y un 5%. El impacto real en el mercado de Bitcoin, por mucho que sea un flujo constante, tampoco es determinante, pero sí que es cierto que en un contexto en el que ese flujo constante de Bitcoins dejen de inundar el mercado, pues permite una estructura de mercado y una acción del precio pues mucho más libre, mucho más menos condicionada por esa oferta constante de Bitcoins en el mercado. Entonces, pues eso, básicamente la guerra tiene muchas implicaciones en muchos mercados, en el cripto también y en el precio de Bitcoin también, pero en este caso además tiene un componente endógeno propio del mercado cripto, que es que Irán es una potencia minera por sus circunstancias y su política o su situación geopolítica, mejor dicho, pues tiene que recurrir a la minería y a la venta constante de bitcoins para financiar sus operaciones. Así que nada, espero que os haya resultado interesante este análisis, que yo lo cierto es que no lo he visto en ningún sitio. Sí que es cierto que tampoco tiene
una importancia determinante en el precio de Bitcoin, pero desde luego es un factor más a tener en cuenta que creo que no se está teniendo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.